Sentí las manos de mi vecino rozando mi cintura mientras me tenía contra la encimera de la cocina. El ruido de la nevera, el zumbido de la lámpara, y de pronto, un sonido que me heló la sangre, la puerta del portal. Era tarde, la misma hora a la que mi marido solía volver del autobús si su turno se acortaba. Mi corazón latía desbocado, entre el miedo y el deseo. Me pregunté si alcanzaría a vestirme antes de que la llave girara. Y aún así, no solté el abrazo. No pude. Vivo en Madrid, en un barrio que muchos llamarían tranquilo. De día, la vida parece ordenada, las vecinas comprando el pan, los niños jugando en la plaza, las persianas que suben y bajan con el sol. Pero de noche todo cambia. Mi marido conduce un autobús nocturno. Sale cuando apenas empieza a oscurecer y regresa con las primeras luces del amanecer. Yo me quedo sola en casa, envuelta en un silencio demasiado grande para mis pensamientos. Al principio no me importaba, lo esperaba con cenas preparadas, con la ilusión de verlo entrar rendido pero sonriente. Con el tiempo, la rutina se volvió un pozo sin fondo. Me descubrí contando las horas, escuchando cada crujido del edificio, cada puerta del portal que se cerraba. La soledad es peligrosa cuando se alarga. Empieza a murmurar cosas que una mujer intenta callar. Me sentía joven aún, con una energía que no encontraba salida. Mis amigas tenían maridos que volvían a casa al atardecer, con los que podían salir a cenar, dar un paseo, compartir la cama antes de medianoche. Yo no. Yo dormía sola casi siempre, abrazada a un lado vacío. Fue entonces cuando comencé a fijarme en detalles que antes me pasaban inadvertidos. El vecino del tercero, por ejemplo. Siempre se ofrecía a ayudarme con bolsas pesadas o arreglos pequeños en casa. Un enchufe que no funcionaba, una persiana que se atascaba. Tenía esa sonrisa fácil, esa manera de hacerme sentir observada sin parecer descarado. Poco a poco, su presencia empezó a ocupar los huecos de mi soledad. Recuerdo una noche en particular, cuando subió a traerme un paquete que habían dejado en su buzón por error. Llovía, y él estaba empapado. Se quedó un momento en el pasillo, conversando trivialidades. Yo lo invité a pasar a secarse un poco. No había nada planeado, nada buscado, pero algo en el aire cambió cuando cerré la puerta. La manera en que me miraba, la proximidad de su cuerpo al entregarme la caja, todo era distinto. Aquella noche no pasó nada más que un silencio demasiado largo entre nosotros, pero yo lo sentí, una puerta se había abierto dentro de mí. Una puerta peligrosa. Y una vez entreabierta, sabía que tarde o temprano alguien cruzaría. Yo me repetía que no estaba buscando nada, que amaba a mi marido, que esto era solo imaginación. Pero también sabía que, mientras él recorría la ciudad en su autobús vacío, yo comenzaba a recorrer un camino en mi propia mente, un camino que me llevaba directo a otros brazos. Todo comenzó con un gesto tan simple que parecía inocente. Una tarde cualquiera, el vecino llamó a mi puerta para ayudarme con la persiana del dormitorio, que llevaba semanas atascada. Yo había esperado a mi marido para arreglarla, pero cada día él regresaba demasiado cansado, con ojeras y un humor seco que me hacía desistir de pedirle nada. Así que acepté la oferta de mi vecino sin pensarlo mucho. Lo vi entrar con el destornillador en mano, subirse a la silla, forcejear con la cinta. Yo lo miraba desde atrás, fingiendo interés por la persiana, pero en realidad observaba sus brazos tensándose, las gotas de sudor cayendo por su cuello. Había algo en su manera de moverse que me atrapaba. Cuando logró hacerla funcionar, se giró hacia mí con una sonrisa victoriosa. «Ya está, prueba ahora». Yo tiré suavemente de la cuerda y la persiana bajó sin esfuerzo. Sonreí, agradecida, pero en ese instante nuestras miradas se cruzaron demasiado cerca. Y en ese cruce, sentí el temblor de una frontera invisible. Me ofreció quedarse a tomar un vaso de agua. Acepté. Nos sentamos en la cocina, la luz tenue, la ventana empañada por la lluvia que empezaba a caer. El silencio era cómodo y peligroso a la vez. Yo jugaba con el borde del vaso, él me observaba sin disimulo. «Debes aburrirte mucho sola», dijo de pronto, con esa voz grave que parecía rozarme la piel.
No supe qué contestar. La verdad era obvia, pero decirla en voz alta sería confesar demasiado. Me limité a sonreír, bajando la mirada. Él se inclinó un poco hacia mí, lo suficiente para que notara el calor de su presencia. Si alguna vez necesitas compañía, dejó la frase suspendida, abierta como una invitación. Mi corazón latía fuerte, no solo por lo que me insinuaba, sino porque en ese mismo instante me imaginé aceptando. Me vi dejándome llevar, rompiendo todas las promesas que había jurado cumplir. El sonido de un claxon en la calle me devolvió a la realidad. Me levanté de golpe, nerviosa, y agradecí de más, como si con palabras amables pudiera borrar lo que acababa de suceder. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de salir, él me miró una última vez, una mirada que me atravesó de lado a lado. Esa noche, cuando mi marido llegó agotado y apenas me dio un beso en la mejilla antes de irse a la cama, yo todavía sentía el peso de esa mirada en mi piel. Y me descubrí pensando, con un miedo excitante, ¿y si la próxima vez no me detengo? La segunda vez que lo dejé entrar en mi casa fue un viernes por la noche. Llevaba 2 copas de vino encima, el silencio era demasiado grande, y no soportaba más la sensación de esperar a alguien que nunca llegaba antes del amanecer. Habíamos coincidido en el portal, casi sin pensarlo, le dije que subiera conmigo un momento. Tenía una excusa cualquiera, que me ayudara a mover una mesa del salón. Pero en realidad, lo que buscaba era su compañía, esa presencia que llenaba los vacíos que me estaban devorando. Cuando terminó de ayudarme, nos quedamos de pie, uno frente al otro, con la mesa ya en su lugar y ninguna razón más para seguir allí. El silencio se volvió denso, y yo sentí que mi respiración se aceleraba sin poder evitarlo. Él fue quien dio el paso. Su mano rozó la mía primero, apenas un instante, como tanteando el terreno. Yo no la aparté. Después, con una calma que me erizó la piel, apoyó su palma en mi cintura. Un calor súbito me recorrió el cuerpo, como si hubiera esperado ese contacto desde hacía semanas. Me miró a los ojos, buscando una señal, y yo la di sin palabras, me acerqué, dejando que la distancia desapareciera. Nuestros labios se encontraron despacio, con un temblor que al principio parecía miedo, pero que enseguida se transformó en deseo contenido. Sentí su aliento mezclarse con el mío, sus manos recorriendo mi espalda, apretándome contra él con una necesidad que reconocía como propia. No había marcha atrás. Lo sabía. Y, aún así, no me detuve. Me guió hasta la cocina, donde la penumbra era cómplice. Me apoyó suavemente contra la encimera, y allí, con el frío del mármol bajo mis manos y el calor de su cuerpo pegado al mío, comprendí que cruzaba un límite del que ya no habría regreso. Cada roce, cada beso, cada caricia era un mundo nuevo que se abría ante mí. Yo, que llevaba tanto tiempo apagada, me sentía de nuevo encendida, viva. El reloj de la pared marcaba los minutos, y yo rezaba en silencio para que mi marido no adelantara su turno esa noche. El vecino me sostuvo con fuerza, como si temiera que me escapara, y yo me entregué sin reservas, dejándome arrastrar por un torbellino de sensaciones que llevaba demasiado tiempo dormidas. El eco de nuestros suspiros llenaba la cocina, se mezclaba con el zumbido del frigorífico, y cada sonido parecía un recordatorio de que estábamos en mi casa, en mi territorio prohibido. En un momento, escuché el portazo lejano de una puerta del portal. Mi corazón se detuvo. El miedo me atravesó como un rayo, pero al mirarlo a los ojos, tan cerca, tan ardiendo, supe que ya era tarde. Aunque la llave girara en la cerradura, aunque todo se descubriera, yo no podía soltarme. No esa noche. Y entonces lo entendí, el abismo de la infidelidad no se salta de golpe. Se cruza de la mano de alguien que te hace olvidar que hay un abismo. La primera vez fue la chispa. La segunda, la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Lo curioso es cómo algo que empieza siendo un accidente, un instante de debilidad, puede transformarse en costumbre casi sin darnos cuenta. Pasaron apenas unos días antes de que volviera a buscar una excusa para llamarlo. La persiana del dormitorio, otra vez. Un enchufe que no funcionaba. Incluso llegué a inventar que necesitaba ayuda con las bolsas del supermercado.
Cualquier pretexto servía con tal de tenerlo en casa cuando las sombras de la noche empezaban a pesar. Lo nuestro se convirtió en una especie de ritual. Cerraba las cortinas, apagaba algunas luces, y la casa se volvía escenario de secretos. Él entraba con pasos firmes, seguros, y sin necesidad de palabras me tomaba entre sus brazos como si ese fuera el lugar natural de ambos. A veces era en el salón, en el sofá donde solía ver películas con mi marido. Allí el silencio se llenaba con el roce de nuestros cuerpos, con sus manos que sabían exactamente dónde detenerse para hacerme temblar. Yo me aferraba a su cuello mientras la televisión apagada reflejaba nuestras siluetas en la pantalla negra. Otras veces nos encontrábamos en la cocina. La misma encimera donde dejaba el pan por las mañanas se convertía en cómplice de mis noches. El frío de la piedra contrastaba con el calor de sus labios recorriendo mi piel, y ese contraste me enloquecía más de lo que podía admitir. Cada beso era un recordatorio de que estaba cruzando un límite, y sin embargo, me entregaba a ese vértigo como si fuera aire para respirar. Una de las noches más intensas ocurrió en el pasillo. No llegamos a ninguna habitación. Apenas cruzó la puerta, me empujó suavemente contra la pared, y ahí mismo nos dejamos llevar. La lámpara del techo parpadeaba, como si quisiera iluminar lo prohibido. Yo cerraba los ojos, imaginando que el tiempo se detenía, que nadie más existía fuera de ese instante. Había un peligro constante que nos acompañaba, el reloj. Cada tic-tac era un aviso de que en cualquier momento podía escucharse la llave en la cerradura. Ese miedo, lejos de detenerme, hacía todo más intenso. Sentir que jugábamos contra el tiempo me aceleraba el pulso, me hacía quererlo aún más fuerte, aún más cerca. Y, aún así, al terminar, siempre me invadía un silencio denso. Él me acariciaba el rostro, sonreía satisfecho y se marchaba por la misma puerta por la que había entrado. Yo me quedaba sola, recogiendo los restos de la tormenta, el sofá desordenado, un cojín en el suelo, mi respiración aún agitada. Al acostarme junto a mi marido horas después, mientras él dormía exhausto tras su turno, sentía la contradicción arder dentro de mí. Por un lado, la culpa. Por otro, el recuerdo aún fresco de lo que acababa de vivir. Y, lo confieso, más que remordimiento, lo que sentía era ansiedad por la próxima vez. Porque lo cierto es que, después de probarlo, ya no podía imaginar mis noches sin él. Al principio todo sucedía bajo el amparo de la noche, como si la oscuridad nos concediera permiso para hacer lo que sabíamos que estaba prohibido. Pero pronto empecé a darme cuenta de que no podía seguir conteniendo ese deseo hasta que cayera el sol. Mi cuerpo me lo pedía en cualquier momento, y mi mente inventaba pretextos para darle lo que quería. La primera vez que ocurrió de día fue casi un accidente. Yo había bajado al portal a tirar la basura y me crucé con él, que salía para hacer un recado. Nos saludamos como si nada, pero sus ojos me atraparon con ese brillo que me quemaba por dentro. Sin pensarlo demasiado, murmuré que subiera un momento a por un vaso de agua. Una invitación tan simple y tan cargada de intenciones. En cuanto cerramos la puerta, no hubo palabras. Fue directo, con esa determinación que me hacía olvidar todo lo demás. En el pasillo, a plena luz del día, con las cortinas abiertas, lo sentí mío como nunca. El sol se colaba por la ventana y bañaba cada rincón de mi casa, como un testigo indiscreto de lo que ocurría. Yo pensaba que cualquiera podría vernos desde la calle, pero lejos de asustarme, esa idea me aceleraba el pulso. A partir de ahí, el juego cambió. Ya no esperábamos siempre a la madrugada. Aprovechábamos cualquier ocasión, una mañana en que mi marido había salido a hacer trámites, una tarde en que su autobús se retrasaba en el tráfico, un mediodía en que yo fingí un dolor de cabeza para no ir al gimnasio. Cada lugar de la casa se transformó en escenario. La mesa del comedor, donde tantas veces habíamos cenado en familia, se convirtió en refugio de nuestras manos impacientes. El baño, con el vapor del agua empañando el espejo, guardaba nuestros reflejos entre susurros ahogados. Incluso el balcón, con la excusa de regar las plantas, nos dio momentos de vértigo y riesgo, sabiendo que bastaba un vecino curioso para descubrirlo todo. Lo más inquietante era la normalidad que intentábamos mantener después. Bajábamos juntos al supermercado, cargábamos bolsas como si fuéramos simples vecinos que se ayudaban.
Yo sonreía a las cajeras mientras aún llevaba en los labios el recuerdo de sus besos. Y esa dualidad me hacía sentir poderosa, como si llevara una doble vida de la que nadie sospechaba. El gimnasio también se convirtió en otro terreno fértil para mis secretos. Allí conocí a otro hombre, distinto, un cuerpo trabajado, una sonrisa descarada, y una manera de mirarme que me hizo sentir observada y deseada. La primera vez que hablamos apenas fue un intercambio de frases cortas, pero yo ya sabía hacia dónde podía llevarme. Y lo más sorprendente fue que no me sentí culpable. No por el vecino, ni mucho menos por mi marido. Sentí que la puerta de lo prohibido, una vez abierta, me dejaba pasar sin restricciones. Esa noche, al volver a casa y recostarme junto a mi marido, lo miré dormir y comprendí que ya no era la misma. No era solo una esposa esperando al borde de la cama. Era una mujer que había descubierto que podía vivir varias vidas a la vez, y que cada una de ellas me daba un sabor distinto de libertad. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería renunciar a ninguna. Fue en una de esas tardes de gimnasio, cuando el sudor se mezclaba con la música alta y los espejos reflejaban los cuerpos en movimiento, que todo cambió. Yo había ido con la excusa de mantenerme activa, pero en realidad buscaba más, buscaba una mirada, una chispa, algo que alimentara ese fuego que el vecino ya había encendido. Él estaba allí, como siempre, con su camiseta pegada al torso, levantando pesas con una naturalidad que parecía coreografiada para que yo no pudiera dejar de mirarlo. Cuando nuestros ojos se cruzaban en el espejo, sentía un calor inmediato recorrerme la piel. No era el mismo fuego que con mi vecino, más cercano, más íntimo. Este era distinto, una atracción descarada, casi animal, que me hacía querer probar lo que sería tenerlo demasiado cerca. Ese día, después de la clase, me ofreció ayudarme con los estiramientos. Al principio fue inocente, sus manos guiaban mis movimientos, presionando suavemente mi espalda para que bajara más, corrigiendo la postura de mis brazos. Pero pronto esa cercanía se volvió otra cosa. Sus dedos permanecían un segundo de más, sus respiraciones se mezclaban con las mías, y cuando su voz grave rozó mi oído, sentí que el suelo temblaba bajo mis zapatillas. Me invitó a tomar un café en el bar cercano. Podría haber dicho que no, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Fuimos. Hablamos de cosas simples, casi banales, música, viajes, rutinas de entrenamiento. Y, sin embargo, cada frase parecía cargada de un subtexto que solo nosotros entendíamos. Yo jugaba con la taza, él sonreía con ese aire confiado, y su rodilla rozaba la mía debajo de la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Esa tarde no pasó nada más. Pero cuando llegué a casa, aún con el olor del café en mis manos, supe que la puerta estaba entreabierta, que bastaba un pequeño empujón para cruzarla. Y lo curioso era que no sentía miedo. Más bien una especie de impaciencia. Los días siguientes lo confirmé. En el gimnasio, sus miradas eran cada vez más intensas. Yo buscaba su cercanía sin disimulo, disfrutando de esa tensión que iba creciendo entre nosotros. Y un día, en los vestuarios, ocurrió, no hubo besos largos ni palabras dulces. Solo un instante en el que me acorraló suavemente contra la pared y me susurró que llevaba tiempo deseándolo. Yo cerré los ojos, y me dejé llevar por esa corriente que ya no podía contener. Volví a casa con el pulso acelerado. Mi marido dormía, preparándose para otra noche de trabajo. Lo miré y sentí un pinchazo de algo parecido a culpa, pero enseguida lo tapó otro pensamiento. Por primera vez en mi vida, me sentía deseada por más de un hombre a la vez. Y lejos de confundirme, esa idea me llenaba de una energía nueva, adictiva. Al día siguiente, como si la vida quisiera jugar conmigo, mi vecino volvió a tocar la puerta con una excusa cualquiera. Y yo, sin dudarlo, lo dejé entrar. Su forma de acercarse, de tomarme entre sus brazos, era distinta. Más tierna, más familiar. Era como si cada uno representara un lado de mí, el vecino, la cercanía y la complicidad, el del gimnasio, la intensidad y el descaro. Me miré al espejo esa noche, descalza, con el cabello despeinado y los labios aún ardiendo, y me pregunté en qué me estaba convirtiendo. Pero la respuesta me salió sola,
me estaba convirtiendo en una mujer que había descubierto que la vida podía ser muchas vidas a la vez. Y no quería elegir. Nunca pensé que llegaría a convertirme en alguien capaz de mantener dos historias al mismo tiempo, pero ahí estaba yo, despertando cada mañana con la adrenalina de una ladrona. Había descubierto que organizar mis días se había vuelto un arte, saber cuándo mi marido salía a conducir el autobús, calcular cuántas horas tenía antes de que volviera, inventar excusas que sonaran convincentes para desaparecer un rato y aparecer en otro lugar como si nada. Con el vecino era sencillo. Vivía a unos pasos, y cualquier pretexto servía, que me ayudara con una bombilla, que arreglara un enchufe, que me acompañara a bajar cajas al trastero. Él siempre estaba dispuesto, y yo siempre acababa encontrando la forma de quedarme atrapada en su abrazo. Había algo en esa cercanía cotidiana que me envolvía, como si él y yo compartiéramos un secreto que pertenecía solo a nuestra calle. Con el del gimnasio era distinto. Todo en él era intensidad. Teníamos que planear con cuidado, porque sus horarios no coincidían siempre con los míos. Pero esa dificultad lo hacía más excitante. Cada vez que cruzábamos una mirada entre máquinas de correr o pesas, sentía la electricidad de lo prohibido. No necesitábamos hablar mucho. Bastaba una palabra, una seña, y ya sabíamos que después nos encontraríamos en algún rincón escondido, en su coche, en un pasillo del gimnasio, incluso en el baño de un bar cercano. Al principio pensé que sería imposible sostenerlo, que la tensión me delataría en cualquier momento. Pero lo contrario sucedió. La doble vida me llenaba de energía. Me miraba en el espejo y veía a una mujer distinta, con la piel más viva, los ojos más brillantes. Y esa vitalidad se reflejaba también en mi trato con mi marido, estaba más cariñosa, más alegre. Él, ingenuo, pensaba que era porque el gimnasio me hacía bien. Nunca imaginó la verdad. Hubo un día en particular que me marcó. Por la mañana estuve con el vecino, en mi cocina, con el sol entrando por las cortinas y el reloj recordándome que tenía que darme prisa. Por la tarde, en el gimnasio, me encontré con el otro, y sin poder evitarlo, volví a caer en esa vorágine de deseo. En menos de 12 horas, dos hombres distintos me habían hecho sentir viva de dos maneras diferentes. Esa noche, mientras mi marido se ponía el uniforme y se ajustaba la gorra para salir a trabajar, yo lo observé en silencio. Pensé en la confianza ciega con la que me dejaba sola cada noche. Pensé en el riesgo que corría, en lo cerca que estaba todo de derrumbarse. Pero también pensé en algo que me sorprendió, no quería detenerme. Ni con uno ni con otro. Porque cada encuentro me daba algo único. El vecino me ofrecía intimidad y ternura. El del gimnasio, intensidad y aventura. Y entre ambos me sentía completa, como si mi vida, hasta entonces tranquila y predecible, hubiera explotado en colores que no conocía. El problema era que, cuanto más me adentraba en ese juego, más difícil se volvía salir. Y lo peor, empezaba a gustarme demasiado el riesgo. El mercado del barrio siempre había sido un lugar de rutinas sencillas, las verduras frescas de la huerta, el olor a pan recién hecho, las conversaciones triviales con los tenderos. Nunca imaginé que allí, entre tomates brillantes y melones partidos, empezaría otra de mis historias prohibidas. Fue un viernes por la mañana. Mi marido dormía después de su turno nocturno y yo había bajado a comprar fruta. Me atendió un chico que no había visto antes, joven, con la sonrisa fácil y los brazos fuertes de quien carga cajas todo el día. Me ofreció probar una uva directamente de su mano y, aunque parecía un gesto inocente, noté cómo me recorrió un escalofrío. Al día siguiente volví, aunque no lo necesitaba. Inventé la excusa de comprar pan y queso, solo para verlo. Y ahí estaba, con la misma sonrisa descarada, preguntándome qué hacía yo sola mientras mi marido trabajaba. La naturalidad con la que lanzó la pregunta me desarmó. No supe qué responder, y él, viéndome enrojecer, soltó una carcajada breve que me pareció peligrosa y atractiva al mismo tiempo. Con el vecino y con el del gimnasio había aprendido a reconocer esa chispa, la línea invisible entre lo cotidiano y lo prohibido. Y ahora la sentía de nuevo, frente a aquel muchacho que ni siquiera sabía bien quién era. Pero bastó un par de visitas más al mercado para que me propusiera llevarme las bolsas hasta casa.
Acepté. El trayecto no duraba más de 5 minutos, pero ese corto camino bastó para que me preguntara cosas personales, para que me mirara de una forma que no dejaba dudas. Cuando llegamos a la puerta, le agradecí la ayuda, pensando que ahí acabaría. Pero él se quedó quieto, esperando algo más. Y yo, en lugar de despedirlo, lo invité a pasar con la excusa de un vaso de agua. Fue un error, lo sabía. Pero también fue el inicio de otro secreto. Dentro, su atrevimiento me sorprendió. No era como el vecino, que parecía buscar ternura, ni como el del gimnasio, que era pura intensidad física. Él tenía la frescura de la juventud, la desvergüenza de quien no piensa demasiado en las consecuencias. Y quizá por eso, cuando me rozó la mano al dejar el vaso en la mesa, no retrocedí. Más bien lo miré a los ojos, consciente de que estaba abriendo una tercera puerta que no podría cerrar fácilmente. Esa primera visita fue breve, apenas una conversación cargada de insinuaciones, de silencios que decían más que las palabras. Pero cuando se marchó, me quedé temblando. No solo porque había añadido un hombre más a mi vida, sino porque empezaba a darme cuenta de que ya no se trataba de llenar un vacío, era una necesidad que crecía dentro de mí, una adicción al vértigo. Aquella noche, mientras mi marido se ponía de nuevo el uniforme, sentí algo extraño, en lugar de culpa, experimenté una especie de poder. Yo sabía algo que él jamás sospecharía. Tenía en mis manos una vida secreta, multiplicada, en la que era deseada por 3 hombres distintos. Me miré al espejo antes de dormir, con el cabello todavía húmedo por la ducha, y lo pensé claramente, mi vida se había vuelto un juego de equilibrios imposibles. Y cuanto más arriesgado se volvía, más lo disfrutaba. Nunca había sentido que mi vida dependiera tanto de un calendario mental. Cada día era una pieza en un puzzle imposible, donde tenía que encajar horas, excusas y silencios. Me descubrí a mí misma creando rutinas falsas para justificar mis ausencias, clases de yoga que no existían, visitas al médico inventadas, tardes en casa de una supuesta amiga a la que nunca mencionaba demasiado. Mi marido aceptaba todo sin sospechar, confiado, con esa calma de quien cree tener una esposa fiel y aburrida. El vecino se había convertido en mi refugio más fácil. Bastaba con decir que iba a sacar la basura, o que necesitaba ayuda con algo en la cocina, para que él apareciera en mi puerta. La cercanía era peligrosa, pero también lo hacía emocionante. Recuerdo una tarde en la que el reloj parecía correr demasiado rápido, lo escuchaba reír en voz baja mientras mis manos aún temblaban, y de fondo el ruido del ascensor subiendo me recordó que mi marido podía aparecer en cualquier momento. Aún así, no me detuve. Con el del gimnasio era otra historia. Allí todo parecía diseñado para ocultar lo que no debía saberse, las duchas, los pasillos desiertos, las miradas rápidas entre máquinas. Cada vez que quedábamos, inventaba la excusa de que necesitaba más entrenamiento, que quería cuidarme para acompañar a mi marido en su ritmo de vida nocturno. Lo irónico era que, mientras él gastaba sus noches conduciendo, yo las pasaba llenando las mías con movimientos calculados, con roces que quemaban y que luego escondía bajo la ropa limpia. Y luego estaba el chico del mercado. Él no entendía de horarios ni de complicaciones, era directo, atrevido, con una frescura que me hacía sentir distinta. Lo veía por las mañanas, cuando bajaba a comprar algo que no necesitaba, y ya no se conformaba con dejarme en la puerta. Había aprendido a colarse en mi casa con la misma facilidad con la que se colaba en mis pensamientos. Era arriesgado porque siempre lo hacía de día, cuando había más ojos vigilando. Pero quizás por eso me resultaba aún más irresistible. El problema comenzó cuando empecé a mezclarlos en mi cabeza. Había noches en las que, al acostarme al lado de mi marido, confundía el gesto del vecino con la intensidad del gimnasio, o la sonrisa del chico del mercado con la ternura de otro. Todo se volvía un mosaico confuso, un rompecabezas en el que cada uno ocupaba un lugar. Y lo peor era que yo quería que todos siguieran ahí. Una vez, después de haber estado con el vecino por la mañana, el del gimnasio me envió un mensaje preguntando si me sentía con energía para vernos. Dudé unos segundos, pero acabé aceptando. Horas después, mientras me despedía de él, el del mercado me cruzó por la calle y me dijo en voz baja que me esperaba al día siguiente. Aquella sucesión de promesas me mareó,
pero también me dio una sensación de vértigo que no podía comparar con nada. Cada mentira que contaba se volvía más elaborada. Cada día necesitaba inventar un hilo nuevo para sostener la red que había creado. Y en medio de todo eso, mi marido seguía saliendo de noche con el uniforme bien planchado, besándome en la frente con la certeza de que yo lo esperaba tranquila en casa. Lo que no sabía es que yo me había convertido en otra. Y que, aunque el riesgo me quemaba por dentro, ya no sabía cómo detenerme. Hasta ese momento, mis mentiras habían funcionado como un reloj. Cada coartada encajaba con la siguiente, cada excusa parecía convincente. Pero pronto descubrí que las redes tejidas demasiado apretadas se empiezan a mostrar grietas. Todo ocurrió un martes por la mañana. Bajé al mercado con el corazón acelerado, sabiendo que él, el chico de los brazos fuertes y la sonrisa descarada, me esperaba con esa mirada que lo decía todo. Habíamos aprendido a entendernos con gestos, con silencios. Ese día, mientras me pesaba unas naranjas, se inclinó demasiado hacia mí, como si el mundo se redujera a sus labios rozando mi oreja. No fue más que un segundo, pero alguien lo vio. Un amigo de mi marido, un compañero de sus años de instituto, estaba comprando justo en el puesto de al lado. Me saludó con un gesto rápido, y aunque intenté disimular, noté en sus ojos un brillo extraño, la chispa de quien ha visto más de lo que debía. El resto del día lo pasé inquieta, repasando una y otra vez la escena en mi cabeza. ¿Había notado realmente algo? ¿O eran solo mis nervios multiplicando el peligro? Me repetía que no, que seguramente estaba exagerando. Pero esa noche, cuando mi marido me contó que había recibido un mensaje de su amigo para quedar a tomar un café el fin de semana, sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. El miedo crecía, pero en lugar de detenerme, me empujó hacia adelante. Esa misma semana busqué al vecino. Lo necesitaba. Quería sentirme segura, deseada, aunque fuera en medio de aquel caos. Entró en mi casa en silencio, como siempre, y apenas cruzamos palabras. Solo recuerdo su mano en mi cintura, sus ojos mirándome con una mezcla de ternura y deseo, y la sensación de que estaba jugando con fuego sabiendo que podía quemarme. Pero la verdadera prueba llegó con el del gimnasio. Había prometido que nos veríamos después de mi supuesta clase extra. Allí, en los pasillos solitarios, me dejé llevar. Y mientras lo hacía, pensé en la mirada del amigo de mi marido, en lo cerca que estuve de ser descubierta, en lo frágil que era aquella burbuja de secretos que había creado. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi marido en el sofá, con el uniforme aún puesto y una expresión que no supe descifrar. «Hoy me han dicho que te vieron en el mercado», comentó de manera casual. Intenté mantener la calma, inventé una excusa sobre haber hablado demasiado con el tendero porque me recomendaba fruta para una receta. Él sonrió, como si quisiera creerme, pero yo sabía que aquella sonrisa escondía una duda. Por primera vez, sentí que mi mundo secreto podía derrumbarse. Que los ojos de los demás estaban empezando a mirar demasiado de cerca. Y, aún así, mientras me metía en la cama junto a él, solo pensaba en cuándo volvería a sentir otra vez ese vértigo con cualquiera de los tres. El peligro no me había detenido. Al contrario, lo había hecho más adictivo. Las horas siguientes a aquella conversación con mi marido me dejaron intranquila. Me repetía que había salido airosa, que su sonrisa era un signo de confianza y no de sospecha. Pero dentro de mí algo se removía, la certeza de que no podía seguir eternamente inventando excusas. Y entonces comenzaron las señales. Una mañana, al bajar la basura, noté que alguien me observaba desde el rellano del piso de abajo. Fue solo un segundo, una sombra que se escondía tras la barandilla. Pensé que era un vecino madrugador, pero cuando regresé, la sensación seguía ahí, clavada en la nuca. Días después, al salir del gimnasio, lo confirmé. Había un coche estacionado frente a la puerta, con alguien dentro. Los cristales oscuros impedían ver bien el rostro, pero estoy segura de que los ojos no se apartaban de mí. Caminé más deprisa, fingiendo tranquilidad, aunque por dentro el corazón me golpeaba las costillas como queriendo escapar. Lo peor fue en el mercado. Él, mi chico descarado, el del puesto de frutas,
me guiñó un ojo mientras me entregaba una bolsa. Y de pronto sentí otra mirada detrás de mí, fija, penetrante. Me giré y vi al amigo de mi marido, el mismo que nos había sorprendido días atrás. Fingió distraerse, pero yo lo sabía, estaba siguiéndome, atando cabos. Aquella noche apenas dormí. Mi marido salió de nuevo en su turno nocturno y yo permanecí en vela, escuchando cada crujido de la casa, cada ruido en el pasillo. Me imaginaba al vecino tocando mi puerta, al del gimnasio escribiéndome, al chico del mercado sonriéndome, y, entre todas esas imágenes, aparecía otra, la de alguien observando desde la oscuridad, esperando el momento de descubrirme. Pero lo más extraño fue que el miedo no me apartó de mis encuentros. Al contrario, me empujó hacia ellos con más ansia. Cada visita del vecino la vivía como si pudiera ser la última. Cada momento en el gimnasio se volvía más intenso, como si en cualquier instante alguien pudiera irrumpir. Y cada guiño en el mercado era un desafío abierto, casi una invitación a ser descubierta. Me sentía atrapada en un juego peligroso, en el que las reglas se me escapaban de las manos. Por un lado, el deseo me arrastraba, por otro, la culpa me susurraba al oído que estaba cavando mi propia tumba. Y mientras tanto, las sospechas crecían. Podía notarlo en la manera en que mi marido me miraba antes de irse al trabajo, no era desconfianza abierta, pero sí un brillo extraño, como si intuyera que algo escapaba a su control. Lo que no sabía era que el peligro no venía solo de él. Había otros ojos sobre mí. Ojos que no iban a quedarse callados mucho más tiempo. Fue en el portal, un jueves por la tarde, cuando el aire se volvió irrespirable. Había bajado con una excusa cualquiera, voy a por pan, le había dicho a mi marido antes de que se marchara al trabajo nocturno, pero en realidad iba con la esperanza de cruzarme con el vecino. No me esperaba encontrarme con otra persona. Allí estaba él, el amigo de mi marido. De pie junto a los buzones, con un sobre en la mano, como si llevara minutos esperándome. Me saludó con demasiada familiaridad, con esa sonrisa cargada de algo que no me gustó. Te veo mucho últimamente por el mercado, comentó, sin apartar la mirada de mis ojos. Intenté reír, fingir naturalidad. Es lo normal, ¿no? En algún sitio tengo que comprar. Claro, dijo. Aunque no sabía que la fruta diera para tantas visitas. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de conversación banal. Yo asentí, traté de cortar el encuentro con un gesto rápido y me escabullí hacia la calle, pero su mirada se quedó pegada a mi espalda como una advertencia. Subí la cuesta hacia el mercado con las piernas temblorosas. Y al llegar, lo primero que hice fue buscar a aquel chico de sonrisa descarada, el del puesto. Apenas cruzamos un par de frases, pero bastó para que me rozara la mano al darme las vueltas del cambio y el vértigo me devolviera a la vida. Más tarde, de camino al gimnasio, creí escuchar pasos tras de mí. Al girarme, no había nadie, solo las luces intermitentes de un coche que arrancaba despacio. El miedo se me colaba en cada rincón de la piel, pero aún así, cuando llegué a los vestuarios, me encontré con él, mi compañero de entrenamientos, y no supe resistirme a su cercanía. Era como si cada mirada sospechosa me empujara a buscar refugio en otros brazos. Esa noche, ya en casa, me duché antes de que volviera mi marido. Pero cuando salió de nuevo al trabajo y yo me quedé sola, no pude dejar de escuchar en mi cabeza las palabras del amigo, esas frases aparentemente inocentes que escondían la amenaza de una verdad a punto de revelarse. Me tumbé en la cama sin pegar ojo, y comprendí que ya no había marcha atrás, alguien lo sabía. Alguien estaba dispuesto a acercarse demasiado a mi secreto. Y lo más inquietante era otra cosa, que entre el vecino, el chico del gimnasio y el del mercado, comenzaban a surgir también pequeñas fricciones, celos apenas disimulados, como si cada uno empezara a intuir que no era el único. Mi doble vida estaba dejando de ser un secreto compartimentado para convertirse en un nudo enredado. Y los nudos, tarde o temprano, se rompen. El vecino fue el primero en dejar entrever sus celos. Una tarde vino a ayudarme a arreglar un grifo que goteaba en la cocina. Todo parecía normal, su sonrisa cómplice, su cercanía, el roce casual de sus manos. Pero había algo distinto en su mirada, un destello que no había visto antes,
mezcla de sospecha y reproche. Cuando terminó, se quedó de pie frente a mí, apoyado en la encimera, sin moverse. ¿Sabes?, dijo, con voz baja. Te noto distinta. Ya no eres la misma cuando estamos juntos. ¿Distinta cómo?, pregunté, intentando sonar ligera, aunque el corazón me golpeaba fuerte. Como si no fuera suficiente. Como si hubiera algo, o alguien más. El silencio me pesó como una losa. No podía confesarle nada, pero tampoco tenía fuerzas para mentir de forma convincente. Así que opté por sonreír, acariciarle la mano y desviar la atención con un gesto suave. Él me miró con intensidad, pero al final dejó escapar un suspiro resignado. Más tarde, en el gimnasio, la tensión aumentó. Mi compañero de entrenamientos me observaba con una mezcla de deseo y frustración. Esa tarde se mostró más insistente, más ansioso, como si quisiera dejar claro que era él quien me hacía sentir viva. Su voz, sus gestos, todo era un recordatorio de que en su mente yo no podía pertenecer a nadie más. Y luego estaba el chico del mercado. Ese día, al entregarme la bolsa de fruta, me tomó la mano más tiempo de lo normal y me susurró. No me olvides. Parecía una frase inocente, pero su mirada escondía algo más, un miedo a perderme, un deseo de marcar su lugar en mi vida. Volví a casa con el estómago revuelto. Cada uno de ellos me reclamaba en silencio, cada uno empezaba a sospechar que no era el único. Yo me sentía atrapada en un juego de equilibrios imposibles, donde cualquier movimiento en falso podía hacerlo todo estallar. Esa noche, mientras esperaba que mi marido saliera a su turno de autobús, me quedé mirándolo más tiempo de lo habitual. Pensé en lo irónico que resultaba, él era el único que confiaba ciegamente en mí, mientras que los demás, los que no tenían derecho a reclamar nada, empezaban a exigirme fidelidad. Me tumbé en la cama y sentí la soledad como un cuchillo. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo. El deseo me había arrastrado, pero ahora era el precio de la mentira lo que me asfixiaba. Y aún así, una parte de mí anhelaba con más fuerza que nunca el próximo encuentro, la próxima mirada prohibida, ese vértigo que me mantenía despierta aunque estuviera al borde del abismo. Era sábado por la tarde cuando el vecino apareció en mi puerta. No había llamado antes, no me había avisado. Simplemente se presentó con el pretexto de devolverme una herramienta que ni siquiera recordaba haberle prestado. Yo estaba sola, mi marido había salido a su turno nocturno más temprano de lo normal. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó con voz grave. Asentí, aunque algo en mi interior me decía que esa visita no era como las otras. Entró, dejó la herramienta sobre la mesa y se quedó de pie, observándome. Su mirada me recorrió de arriba abajo, no con deseo, sino con algo parecido a la desconfianza. Dime la verdad, soltó de pronto. ¿Soy el único? Me quedé helada. No había escapatoria. Podía inventar una mentira rápida, jurar lo que no era cierto, pero su expresión me dejó sin fuerzas. Había una mezcla de celos y dolor que me resultó insoportable. ¿Por qué preguntas eso? Intenté ganar tiempo. Porque lo sé, dijo, alzando apenas la voz. Te he visto con ese chico del gimnasio. Vi cómo te sonreía, cómo te rozaba. Y no soy idiota, sé reconocer esas miradas. Me apoyé en la silla más cercana, como si mis piernas no pudieran sostenerme. El silencio se hizo eterno. Su respiración era pesada, y yo sentía que con cada segundo su ira crecía. No tienes derecho a reclamarme nada, respondí al fin, con un hilo de voz. Tú sabías desde el principio que esto era un secreto. Que no había promesas, ni compromisos. Pero yo sí lo sentía así, replicó, con un gesto de dolor en el rostro. Para mí eras mía. Se acercó, me tomó del brazo con fuerza, como si quisiera retenerme allí, como si con ese contacto pudiera arrancarme la verdad que me negaba a decir. Yo le pedí que me soltara, y al final lo hizo, con un gesto brusco, apartándose hacia la ventana. No quiero verte con otro, sentenció. Si me entero de algo más, lo sabrá tu marido. El frío me recorrió entera.
No sabía si lo decía en serio o si solo buscaba asustarme, pero el riesgo de que todo se derrumbara estaba más cerca que nunca. Cuando se marchó, cerré la puerta con las manos temblorosas. Me dejé caer al suelo, incapaz de contener las lágrimas. Estaba atrapada en mis propias decisiones, deseaba cada uno de aquellos encuentros, pero ahora ellos me empezaban a exigir lo que yo nunca prometí. Y lo peor era que, en lo más profundo de mí, había un vértigo oscuro, una parte que encontraba excitante ese peligro, esa posibilidad de que todo se descubriera. Aquella noche, al escuchar a mi marido llegar de madrugada, me aferré a él con más ternura que nunca. Me miró sorprendido, sin sospechar nada. Y esa inocencia suya me dolía más que las amenazas del vecino. Porque mientras los demás me reclamaban como si fuera de ellos, él era el único que realmente me pertenecía, y yo era la que lo estaba perdiendo todo. El lunes en el gimnasio fue distinto desde el primer momento. Apenas crucé la puerta, sentí sus ojos clavados en mí. Él estaba allí, apoyado en una máquina, como si me hubiera estado esperando. Cuando me acerqué, no me sonrió como solía hacerlo. No hubo bromas ni esa complicidad juguetona que tanto me había atrapado al principio. Había en su rostro algo serio, casi severo. ¿Qué te pasa?, pregunté, fingiendo normalidad mientras me ajustaba las cintas de las manos. ¿Qué me pasa a mí?, repitió, con un tono que no reconocía en él. No. La pregunta es, ¿qué te pasa a ti? Intenté reírme, quitar hierro al asunto, pero no funcionó. Se acercó más, bajó la voz y, con una firmeza que me estremeció, dijo: No quiero compartirte. Las palabras se clavaron en mí como un golpe seco. No quiero compartirte. Esa frase, dicha en un susurro áspero, me puso la piel de gallina. Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda, expuesta, como si supiera más de lo que debía. Tú sabías lo que había, dije al fin, con un esfuerzo casi doloroso por mantener la calma. Nunca te prometí nada. Eso no importa, respondió. Lo que importa es lo que siento. Y sé que no soy el único. Me quedé helada. Otra vez la misma acusación, el mismo reclamo. Ya no era solo el vecino quien sospechaba, ahora también él. Me sentí rodeada, como si los muros se cerraran sobre mí. Si no soy suficiente, continuó, mirándome fijamente, dímelo y me aparto. Pero no juegues conmigo. Su voz se quebró en esa última frase, y en sus ojos vi un dolor auténtico, más profundo de lo que esperaba. Me dolió verlo así, porque de algún modo yo misma había alentado ese vínculo, lo había buscado. Y ahora las consecuencias me alcanzaban de frente. El resto del entrenamiento fue un suplicio. Apenas hablamos. Yo sentía sus miradas pesadas, llenas de reproche. Me marché antes de lo habitual, con la sensación de que alguien más, tarde o temprano, se atrevería a decir en voz alta lo que hasta entonces había sido un secreto a medias. Cuando llegué a casa, la angustia me apretaba el pecho. Mi marido dormía unas horas antes de volver a salir de noche. Lo observé en silencio, con el corazón dividido. En él encontraba una paz que ninguno de mis amantes podía darme, y sin embargo, era esa paz la que había traicionado una y otra vez. Me tumbé a su lado, cerré los ojos y pensé en lo que se estaba formando alrededor de mí, una telaraña de celos, exigencias y deseos prohibidos que ya no podía controlar. Y lo más inquietante era que, a pesar del miedo, una parte de mí seguía buscando más, como si estuviera enganchada al vértigo de mi propia caída. El jueves fui al mercado como de costumbre. Era mi excusa perfecta, la compra semanal. Sabía que lo encontraría allí, entre los puestos de fruta y legumbres. Siempre me esperaba con esa sonrisa torcida, con ese gesto de confianza que me hacía sentir como si formara parte de su mundo secreto, aunque fuese por unos minutos robados en medio del bullicio. Pero aquel día no sonrió. Apenas me vio, se acercó rápido, y su mirada no tenía nada de la picardía habitual. Había algo oscuro, serio, en su expresión. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, llevándome a un rincón detrás del puesto,
donde las cajas vacías ocultaban nuestras conversaciones. Me crucé de brazos, tratando de aparentar calma. ¿Qué ocurre? Ocurre, contestó con voz baja y tensa, que no me gusta sentir que soy uno más de tu lista. El corazón me dio un vuelco. Esa frase, tan parecida a la que ya había escuchado de los otros. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes del mercado se estrechaban sobre mí. ¿De qué hablas? Intenté mantener el control. No me mientas, dijo, acercándose más, tanto que podía sentir su aliento mezclarse con el mío. No soy tonto. Te he visto. Con el vecino, en el portal. Con ese chico del gimnasio, cuando crees que nadie mira. Y ahora dime, ¿qué soy yo? ¿Un pasatiempo? ¿Un secreto más? Sus palabras eran cuchillas. No esperaba que lo supiera con tanta claridad. Nadie antes había sido tan directo. No es así, murmuré, bajando la mirada. ¿Entonces cómo es? Me interrumpió. Porque yo sí lo siento. Y cada vez que pienso que vuelves a tu casa, con tu marido que no sospecha nada, me hierve la sangre. Me quedé muda. Sus ojos me atravesaban con un dolor mezclado de rabia. Sentí que cualquier palabra que dijera lo empeoraría todo. Escúchame bien, añadió, apretando suavemente mi muñeca, no con violencia, sino con una firmeza que me heló. No soy como los otros. Si me entero de que juegas conmigo, si me entero de que soy solo uno más, no voy a callar. Lo solté con un tirón, intentando recuperar el aire. Todo giraba a mi alrededor, el mercado, las voces, el murmullo de la gente. Por primera vez sentí que estaba al borde de que todo se desmoronara. Me marché con las bolsas más pesadas que nunca, cargando no solo verduras y frutas, sino también el peso insoportable de esas miradas, de esas amenazas veladas. Cada uno de ellos empezaba a reclamarme como si fuera suya, como si pudieran poseerme, y yo, enredada en mis propias decisiones, ya no sabía cómo detener la avalancha. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a mi marido preparando su uniforme para la noche. Me abrazó con cariño, ajeno a todo, y por un instante quise confesarlo todo, liberarme de la culpa. Pero no pude. Lo miré, lo besé suavemente, y mientras lo hacía, sentí que vivía en dos mundos que tarde o temprano iban a chocar con una fuerza devastadora. El destino, a veces, juega cruel. Yo creía tenerlo todo calculado, un encuentro aquí, una excusa allá, todo bien separado para que las piezas nunca coincidieran. Pero la ciudad es más pequeña de lo que parece y los secretos, por mucho que uno los esconda, siempre encuentran rendijas para escaparse. La primera señal llegó una tarde cualquiera. Salía del gimnasio, todavía con el cuerpo caliente, cuando me encontré de frente con el vecino. Me esperaba en la calle, apoyado en el coche, con los brazos cruzados y esa mirada que no necesitaba palabras. Mi corazón dio un vuelco. No era la primera vez que me lo encontraba, pero esa vez no estaba solo, a unos metros, en la esquina del mercado, estaba él, el tercero. El de las frutas. Mirando. No podía creerlo. Por un instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ellos no se hablaban, no cruzaron palabra, pero yo sabía que se habían visto. Y lo que era peor, que ambos habían visto cómo me quedaba clavada en medio, incapaz de reaccionar. Me inventé una excusa apresurada, saludé rápido al vecino y caminé en dirección contraria, fingiendo prisa. Pero sentía sus ojos en mi espalda, los de uno y los del otro. Esa misma noche, mientras mi marido trabajaba en su turno de autobús, recibí un mensaje que me heló la sangre. Venía del mercado. Ya no tienes escapatoria. Leí y releí esas palabras, con las manos temblando. Luego, como si el universo quisiera darme la estocada final, otro mensaje llegó, esta vez del vecino. Tenemos que hablar. Urgente. No sabía qué hacer. Estaba atrapada entre tres frentes abiertos, y lo único que podía pensar era que mi marido, ajeno a todo, podía llegar a descubrirlo en cualquier momento. Imaginaba su rostro, su decepción, su silencio.
Ese pensamiento me desgarraba, pero a la vez no podía dejar de sentir el vértigo de estar al borde de un abismo que yo misma había cavado. Al día siguiente, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché pasos en el pasillo comunitario. Era el vecino. Se acercó demasiado, me miró a los ojos y sin rodeos me dijo: «Sé que no soy el único». No supe qué contestar. Abrí la boca, pero ninguna palabra salió. Antes de que pudiera reaccionar, se oyó la voz del hombre del mercado desde la puerta del patio. «Pues yo tampoco pienso seguir callando». El tiempo se detuvo. Ellos dos, mirándose con una mezcla de desafío y rabia contenida, y yo, atrapada en medio, con el corazón desbocado. Me inventé una excusa absurda y conseguí separarlos, pero la tensión ya estaba ahí, encendida, lista para estallar. Esa noche, en la cama, me giré hacia mi marido y lo observé dormir profundamente, ajeno a todo. Y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir sosteniendo aquella mentira antes de que el mundo entero se derrumbara sobre mí. Sabía que iba a pasar tarde o temprano. Cuando juegas con fuego en demasiados rincones de la casa, en algún momento las llamas se cruzan. Y aquel sábado, el incendio empezó. Mi marido había salido temprano, como siempre, con su uniforme y su bolsa de trabajo. Tenía turno largo, de noche y madrugada. Yo había planeado aprovechar esas horas para encontrarme con el del mercado, en mi propio salón, como ya habíamos hecho otras veces. Todo parecía calculado, el silencio de la calle, la ausencia segura de mi esposo. Pero a mitad de la tarde, mientras el hombre del mercado estaba sentado en mi sofá, con su chaqueta colgada en la silla y la confianza pintada en su cara, se escuchó un golpe en la puerta. Me quedé helada. No esperaba a nadie. Miré al hombre del mercado, que arqueó las cejas y murmuró: «¿Quién será?». Abrí la puerta apenas unos centímetros y ahí estaba él, el vecino. Con esa expresión que no dejaba lugar a dudas. Había descubierto todo. «¿Me dejas pasar?», preguntó, sin rodeos, con una voz seca. No tuve tiempo de contestar. Empujó suavemente la puerta y entró. Al ver al del mercado en mi salón, cruzado de brazos, la tensión se volvió insoportable. «Así que es cierto», dijo el vecino, mirándome primero a mí, luego a él. «No solo me engañas a mí, sino que lo compartes con cualquiera». «Cuidado con tus palabras», saltó el del mercado, poniéndose de pie, acercándose un paso. «Aquí nadie obliga a nadie». Yo intentaba interponerme entre ellos, con el corazón latiendo desbocado. «Por favor, bajad la voz, los vecinos pueden escuchar», susurré, suplicante. Pero era como hablar con paredes. La rabia contenida llevaba días creciendo, y ahora explotaba. «Tú te creías especial, ¿no?», dijo el vecino, avanzando. «Pero no eres más que otro más en la lista». «Y tú te creías dueño de ella solo porque vivías pared con pared», respondió el otro con ironía. «Pero resulta que no eres suficiente». El vecino levantó la mano, dispuesto a empujarlo, y yo me interpuse. «Basta ya», grité, con una mezcla de miedo y desesperación. Ambos se quedaron quietos, mirándome. En sus ojos había furia, celos y orgullo herido. Yo me sentí desnuda, expuesta, como si todo el edificio pudiera ver a través de las paredes lo que ocurría en esa sala. «Si seguís así, lo perderemos todo», dije en voz baja, casi rota. «¿Acaso queréis que mi marido se entere?». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Ambos bajaron la mirada, pero la tensión quedó flotando en el aire, tan densa que casi podía tocarla. El vecino se fue dando un portazo. El del mercado se sentó de nuevo en el sofá, me miró fijamente y dijo: «Esto no puede durar mucho más. Tarde o temprano, todo va a salir a la luz». Me quedé sola en medio de aquella tormenta. Afuera, el día caía sobre Madrid y las luces del vecindario empezaban a encenderse. Dentro, mi casa se había convertido en un campo de batalla donde el amor, la pasión y la mentira convivían como bombas a punto de estallar. Hasta ese momento había creído que podía sostener mi doble vida sin que él, mi marido, lo notara.
Siempre había sido tan confiado, tan ocupado en sus turnos nocturnos de autobús, que me resultaba sencillo justificar cansancio, visitas, pequeños retrasos. Pero los secretos dejan huellas invisibles, y yo no me di cuenta de cuántas hasta que fue demasiado tarde. La primera pista llegó en forma de silencio. Él, que solía hablarme al llegar a casa, contándome anécdotas de pasajeros y noches largas, había empezado a observarme más. Me miraba distinto, como si buscara en mis ojos una respuesta que yo me empeñaba en ocultar. ¿Todo bien?, me preguntó una mañana, mientras yo preparaba café. Claro, contesté rápido, con una sonrisa forzada. Pero esa sonrisa me delató. Sentí como su mirada se quedaba fija en mí, como si quisiera atravesar mi piel y leer lo que escondía debajo. Luego vinieron las preguntas pequeñas, disfrazadas de curiosidad. ¿Quién te llamó ayer por la tarde? ¿Por qué tardaste tanto en volver del gimnasio? ¿Con quién hablabas en el portal cuando llegué? Yo tenía respuestas para todo, inventadas con la misma destreza con la que se teje una tela de araña. Pero a cada mentira, el hilo se volvía más frágil. Una noche, mientras él dormía, me quedé despierta mirando su rostro iluminado por la tenue luz de la farola que entraba por la ventana. Y sentí un nudo en el estómago. Él no lo sabía aún, pero algo en su interior empezaba a sospechar. Esa intuición que nunca falla entre quienes comparten años de vida juntos. El golpe definitivo llegó un sábado. Yo había quedado con él del gimnasio y regresé más tarde de lo habitual. Al entrar en casa, lo encontré en el salón, despierto, sin uniforme. No había ido a trabajar. Me miró en silencio, y yo noté cómo se me escapaba la respiración. Hoy cambiaron el turno, me dijo simplemente. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Dejé el bolso en la mesa y traté de mantener la calma. Pero él seguía mirándome, como si cada movimiento mío fuera una confesión. ¿Dónde estuviste?, preguntó al fin. Con una amiga, en el centro, respondí, tragando saliva. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero tampoco me dijo nada más. Se limitó a levantarse, darme la espalda y marcharse a la habitación. El silencio pesaba más que cualquier grito. Esa noche me tumbé junto a él, sintiendo su respiración acompasada, y pensé que lo había perdido. No porque supiera la verdad, sino porque había empezado a sentirla. Y en el fondo, esa intuición podía ser mucho más peligrosa que cualquier prueba. Yo vivía entre dos fuegos, los hombres que me reclamaban, y el marido que empezaba a sospechar. Y cada día que pasaba, el suelo bajo mis pies se volvía más frágil, como un cristal a punto de romperse. La sospecha dejó de ser solo un presentimiento la tarde en que, al volver del trabajo, encontré a mi marido sentado en el sofá, con algo entre las manos. No tardé en reconocerlo, era una camiseta que no era suya, ni mía. Una prenda olvidada, demasiado ajustada, con el olor inconfundible de otro cuerpo. Me quedé helada en el umbral de la puerta. No necesitaba mirarlo a los ojos para saber que ya no había marcha atrás. El silencio en aquella sala era tan denso que sentía que me ahogaba. ¿Esto de quién es?, preguntó con voz calma, demasiado calma. Intenté improvisar, buscar alguna excusa absurda. Una visita, una amiga, alguien del gimnasio. Pero las palabras no salían. Y cuanto más tardaba, más evidente era la mentira. Dímelo tú, insistió. Lo vi ahí, con la camiseta arrugada entre sus dedos, y tuve la certeza de que ya lo sabía. No los nombres, no los detalles, pero sí la verdad. Su mirada lo decía todo, llevaba tiempo siguiéndome con los ojos, recogiendo gestos, ausencias, silencios. Y aquella prenda era solo la confirmación de lo que ya sospechaba. Me senté frente a él, intentando recuperar aire. No sé de quién es, dije al fin, la mentira más torpe que podía salir de mis labios. Él rió, una risa amarga, rota. Llevamos años juntos, ¿y crees que no distingo cuando me mientes? Bajé la cabeza. El suelo se convirtió en refugio, porque no podía sostener la intensidad de su mirada. Mi pecho latía desordenado,
como si quisiera escapar antes que yo. ¿Es alguien del gimnasio?, preguntó. Negué. ¿Del mercado? Su voz se quebró apenas al pronunciarlo. Guardé silencio. Mi silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle, con los brazos caídos a los costados. Yo lo veía de espaldas, y me dolía reconocer que aquel hombre, mi marido, ya no me pertenecía de la misma manera. La distancia entre nosotros no era solo física, era un abismo abierto por cada secreto que yo había guardado. No quiero más mentiras, dijo, sin volverse. No me gritó, no me insultó, no me tocó. Su calma era mucho peor que cualquier arrebato. Era la calma de quien se da por vencido, de quien sabe que ya perdió la batalla. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un muro invisible. Sentía su respiración a unos centímetros, y sin embargo parecía a kilómetros. Y mientras lo escuchaba, comprendí que el secreto ya no estaba en peligro de ser descubierto, ya había sido descubierto. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con él. Después de aquella tarde, nada volvió a ser igual. El silencio se convirtió en un arma en casa, y yo empecé a sentirme vigilada. No lo decía, no hacía preguntas directas, pero lo notaba. Cada vez que me levantaba del sofá para ir al baño, cada vez que cogía el móvil para escribir un mensaje rápido, sus ojos me seguían. Era como vivir con una sombra. El primer golpe lo descubrí al día siguiente, cuando intenté desbloquear mi teléfono. La contraseña ya no funcionaba. Alguien la había cambiado. Y ese alguien no podía ser otro que él. El frío me recorrió de arriba a abajo, había entrado en mi vida secreta. Con un temblor en las manos, me enfrenté a él en la cocina. ¿Has cogido mi móvil?, se encogió de hombros, con esa calma suya que empezaba a aterrarme. Estaba ahí, en la mesa. No tenía contraseña, ¿no? Me mordí la lengua. Sabía que era mentira, que había conseguido entrar de alguna manera. Y en ese instante comprendí que probablemente ya había leído conversaciones, mensajes, rastros de los otros. A partir de entonces, mis salidas se volvieron un laberinto. Antes inventaba excusas simples, pero ahora todo lo que decía era recibido con una ceja levantada, con un silencio que lo decía todo. Empecé a sentir miedo incluso de hablar. Una noche, al volver del gimnasio, lo encontré en el portal. No me esperaba. No debía estar allí a esa hora. He pensado en recogerte, dijo con una sonrisa seca, como si quisiera probarme. Me helé. No sabía si alguien me había dejado en el camino, si me había seguido, si había visto algo. Caminamos hasta casa sin hablarnos, y cada paso era un castigo. Lo peor fue lo que vino después, noté que empezaba a observar a los demás. Al vecino, con quien tantas veces había compartido silencios en el rellano, al hombre del mercado, cuando me ayudaba a cargar las bolsas, incluso al monitor del gimnasio, al que saludaba con una familiaridad que ahora se volvía peligrosa. Lo vi cruzar miradas, medir gestos, como si cada hombre alrededor mío fuera un sospechoso. Como si la ciudad entera conspirara contra él. Y yo, atrapada, empecé a sentir que mi mundo se derrumbaba. No solo por el miedo de que descubriera todo, sino porque me estaba convirtiendo en otra persona, nerviosa, inquieta, incapaz de disfrutar de los encuentros que antes me parecían un refugio. Ahora, cada roce en secreto llevaba consigo la sombra de su mirada, como si él estuviera detrás de cada puerta, de cada esquina. En la cama, ya no me tocaba. Apenas me miraba. Pero su distancia era más peligrosa que cualquier caricia. Porque era la distancia del que prepara algo, del que espera el momento justo para actuar. Esa noche, al cerrar los ojos, tuve la sensación de que se había levantado y estaba de pie, a oscuras, observándome dormir. No me atreví a abrirlos. Me limité a respirar despacio, fingiendo calma, mientras por dentro temblaba. Sabía que algo estaba a punto de estallar. El aire en casa se volvió irrespirable. Mi marido ya no se limitaba a observarme, había pasado a la acción.
No me lo decía, pero yo lo intuía en cada gesto suyo, en esa forma de salir sin avisar, de volver tarde y de mirarme después con un brillo extraño en los ojos, como si hubiera descubierto algo. La confirmación llegó un sábado por la mañana. Bajé al mercado, como siempre, con mis bolsas vacías y una excusa preparada por si se presentaba de improviso. Lo que no esperaba era encontrarlo allí, de pie frente al puesto de frutas, hablando con el mismo hombre que tantas veces me había ayudado a cargar las bolsas a casa. El corazón se me subió a la garganta. La escena era tensa, pero disfrazada de cordialidad. Los dos sonreían demasiado, como si la conversación tuviera un filo invisible. Me acerqué despacio, intentando adivinar de qué hablaban. «Así que conoces bien a mi mujer», lo escuché decir, con voz tranquila, demasiado tranquila. El frutero dudó apenas un segundo antes de responder. «Bueno, es clienta fija. Siempre viene por aquí». Mi marido inclinó la cabeza, sin apartar los ojos de él. «Sí, ya me habían dicho que era muy atenta contigo». Yo sentí que las piernas me flaqueaban. No sabía si intervenir o fingir que no había oído nada. Me obligué a sonreír, a saludar como si fuera un encuentro casual. Pero el ambiente era tan denso que cualquiera podía cortarlo con un cuchillo. El frutero me devolvió la mirada, nervioso. Y fue en ese instante cuando comprendí que mi marido no se equivocaba, ya había olido la verdad en las pequeñas grietas de mi vida. «¿Vamos?», le dije, tirando suavemente de su brazo. Él me siguió, pero antes de irnos se inclinó sobre el mostrador y susurró algo al oído del hombre. No alcancé a escuchar, pero el gesto me heló la sangre. De camino a casa, ninguno de los dos habló. Yo caminaba con las bolsas temblando en mis manos, intentando pensar en alguna salida, alguna forma de salvar lo que aún podía salvarse. Pero él no parecía esperar explicaciones, parecía disfrutar de mi incomodidad, como si cada paso fuera un castigo merecido. Al llegar al portal, me soltó al fin. «No tienes idea de lo fácil que es para mí saber la verdad. La gente habla. Y yo solo tengo que escuchar». Me giré hacia él, buscando en su mirada un resquicio de ternura, pero lo que encontré fue otra cosa, una mezcla de dolor y orgullo herido que me hizo estremecer. Esa noche, cuando me metí en la cama, no pude dormir. Lo veía en mi mente repitiendo la escena del mercado, enfrentándose uno por uno a todos los hombres de mi vida secreta, sacándolos a la luz como quien arranca malas hierbas de un jardín. Y yo, atrapada en esa doble vida que había construido, me preguntaba cuánto tardaría en llegar el siguiente enfrentamiento, y con quién sería. El gimnasio había sido mi escondite durante meses. Allí nadie preguntaba, nadie juzgaba. Era el lugar perfecto para disfrazar mis encuentros bajo la apariencia de una rutina saludable. Pero esa tarde, nada fue como antes. Desde el momento en que crucé la puerta, tuve la sensación de que alguien me seguía. Miré varias veces hacia atrás, pero no vi nada. Los ventanales del gimnasio daban a la calle, y en los reflejos del cristal creí adivinar una silueta conocida, inmóvil, observando. Me obligué a ignorarlo, a concentrarme en los ejercicios, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. El monitor, que tantas veces había sido cómplice de mis escapadas, se acercó con una sonrisa confiada. «¿Todo bien hoy?», me preguntó, mientras ajustaba la máquina que iba a usar. Asentí, intentando aparentar calma. Pero cuando sentí su mano rozándome el brazo, esa cercanía tan familiar, supe que no debía haber venido. Estábamos demasiado expuestos. Después de la clase, nos quedamos unos minutos más en el vestuario, jugando con la tentación de un encuentro rápido. La tensión entre nosotros era un secreto compartido, imposible de ocultar. Y justo cuando iba a decirle que nos viéramos más tarde, lo escuché, el eco de unos pasos firmes en el pasillo. Se me heló la sangre. Reconocí ese andar. Abrí la puerta apenas un centímetro, con el corazón en un puño, y ahí estaba, mi marido, de pie frente a la recepción del gimnasio, hablando con la recepcionista. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos exploraban cada rincón, como si buscara pruebas. Me quedé paralizada. El monitor me preguntó en voz baja qué pasaba,
y yo apenas pude susurrar: «Está aquí». Él se tensó al instante, comprendiendo de quién hablaba. Me indicó con un gesto que me calmara, pero era inútil, todo mi cuerpo temblaba. Esperamos en silencio, escuchando sus pasos avanzar por el pasillo, detenerse justo al otro lado de la puerta, y luego volver hacia la entrada. Era como si hubiera querido darme un aviso: sé dónde estás, sé con quién compartes tu tiempo. Cuando por fin se fue, me derrumbé sobre el banco del vestuario, sin fuerzas. El monitor intentó tranquilizarme, pero yo sabía que aquello era el principio del fin. Esa noche, en casa, mi marido no mencionó nada del gimnasio. Ni una palabra. Solo me miró mientras cenábamos, con esa calma peligrosa que me desarmaba más que cualquier grito. Y entonces lo comprendí: no necesitaba descubrirme en flagrante. No necesitaba pruebas. Me estaba dejando enredarme sola, esperar a que cayera en mi propia trampa. Era un juego silencioso, y yo estaba perdiendo. El silencio en casa se había vuelto insoportable. Mi marido no decía nada, pero lo decía todo con la mirada. Esa calma fingida era peor que cualquier discusión, peor que cualquier insulto. Era un espejo donde me veía reflejada con todas mis culpas. Y la ruptura llegó una tarde cualquiera. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, cuando lo vi entrar con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa con un gesto lento, deliberado, como si me ofreciera un veneno en bandeja. ¿Lo abres tú, o lo abro yo?, preguntó, sin levantar la voz. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con manos temblorosas y abrí el sobre. Dentro había varias fotos impresas. Fotos de mí, entrando y saliendo del gimnasio, acompañada. En una de ellas, demasiado clara para negar, se veía la mano del monitor rozando mi cintura. Sentí que el aire me faltaba. ¿Vas a decirme que también esto es casualidad?, continuó él, con esa serenidad que me resultaba insoportable. Me quedé muda, con las fotos en la mano. Intenté buscar palabras, alguna excusa que sonara creíble, pero era inútil. Su mirada lo atravesaba todo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó al fin. La pregunta cayó como una sentencia. No un grito, no una amenaza. Solo esas dos palabras que lo contenían todo. No, no significa nada, balbuceé, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Él rió, una risa corta y amarga. Claro. Nada. Como los favores del vecino, como las compras en el mercado, como esas noches que pasas en el gimnasio. Todo, nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La casa, que hasta entonces había sido refugio, se volvió prisión. Y frente a mí estaba él, con el dolor de un hombre que había visto demasiado, pero que aún se resistía a dejar de mirar. «Sabes», dijo de pronto, inclinándose hacia mí, «lo que más duele no es lo que haces. Es que me creas tan ciego». Las lágrimas me nublaron la vista. No porque hubiera descubierto mi mentira, sino porque en sus palabras reconocí una verdad que yo había querido ignorar: lo estaba destrozando en silencio, a golpes de secretos. Él se levantó, dejó las fotos sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el corazón hecho pedazos, comprendiendo que la batalla ya no era ocultar, sino decidir si por primera vez iba a decir la verdad. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama vacía, abrazando una almohada que ya no olía a refugio, sino a distancia. Escuchaba el silencio de la casa como si me gritara en los oídos, mis pasos equivocados, mis secretos, cada caricia robada en la oscuridad. Todo estaba ahí, pesando en el aire. Cuando amaneció, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la piel cansada, pero sobre todo, tenía el alma rota. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el vecino, ni en el gimnasio, ni en los brazos que me habían hecho olvidar la soledad de tantas noches. Pensé en mi marido. En lo que habíamos construido y en cómo lo estaba dejando caer, ladrillo a ladrillo, hasta convertirlo en ruinas. Él no volvió a casa esa mañana. Ni esa tarde. Y el miedo se apoderó de mí,
miedo a que se hubiera rendido, a que hubiera decidido desaparecer de mi vida sin darme otra oportunidad. Entonces, hice algo que jamás hubiera imaginado. Entré en la iglesia del barrio. No iba con flores, ni con rezos memorizados. Fui con mi culpa desnuda, con el corazón entre las manos. Me senté en la penumbra, frente al altar, y rompí a llorar. Las lágrimas cayeron sin medida, y entre sollozos solo pude decir una frase. Señor, ayúdame. No quiero perderlo. No quiero seguir mintiendo. No sé si fue Dios, o si fue mi propio corazón cansado de ocultar, pero salí de allí con una fuerza nueva. Esa misma noche, cuando mi marido entró por la puerta con su maleta, me puse de pie frente a él y, sin excusas, sin disfraces, le conté todo. Cada encuentro. Cada mentira. Cada instante en el que había elegido el camino más fácil y más cruel. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, pensé que se marcharía para siempre. Pero en lugar de eso, se quedó quieto, con los ojos brillantes de dolor, y susurró. Por fin dices la verdad. No hubo abrazos inmediatos. No hubo perdón instantáneo. Pero hubo un comienzo. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, aunque a un océano de distancia. Y entendí que el perdón es un camino largo, que empieza con la verdad y se sostiene con el tiempo. Hoy sigo caminando por ese sendero. No puedo borrar lo que hice, pero cada día intento construir algo nuevo con la honestidad que antes no tuve. Sé que será difícil, que habrá heridas que nunca desaparecerán, pero también sé que Dios me dio la oportunidad de levantarme de entre mis ruinas. Si estás escuchando mi historia, quiero decirte algo, no esperes a perderlo todo para ser sincera. No esperes a que el dolor ahogue a quien amas. La verdad, aunque duela, siempre libera. Y si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste el peso de un secreto o la culpa de una traición, suscríbete al canal y acompáñame. Aquí seguimos compartiendo historias de vida, de errores y de segundas oportunidades, porque nadie está solo en este camino.